Hacemos boroscopias en motores de gas, fundamentalmente para ver cómo están por dentro los pistones, las camisas y la parte interior de la culata. La defectología que podemos encontrar en cada uno de estos elementos, en pistón, camisa y culata, es muy variada, pero nos llama la atención cómo se nos repite en muchas ocasiones el mismo defecto, tanto en la superficie del pistón como en la superficie interior de la culata. Y son unos residuos de color blanquecino, de un color bastante blanco, es un blanco grisáceo, pero vamos, es blanquecino, y que hemos querido profundizar para saber exactamente qué eran estos residuos y por qué se forman, analizar un poquito este defecto. Así que en este vídeo te voy a contar las conclusiones que hemos alcanzado. Cuando te las explique vas a entender que ya lo sabías, o sea que esto ya es algo que normalmente se trabaja, pero nosotros lo que queríamos era la verificación experimental, es decir, no queríamos basarnos en lo que dijeran otros o en opiniones de otros, sino que queríamos experimentar por nosotros mismos, conocer por nosotros mismos la naturaleza del problema. Eso es algo que te animamos a que también hagas tú, es decir, que no te creas lo que cuente cualquiera, incluso yo mismo, nosotros, sino que analices los problemas y veas por ti mismo, llegues a conclusiones por ti mismo de las que te puedas fiar. Eso no quiere decir que no tengas que consultar pues, a expertos o a canales como este o a información que tengas para completar tu investigación, pero nosotros sí que hemos creído que nuestra investigación tenía que ser independiente, teníamos que hacerla por nosotros mismos. Así que lo primero que hicimos fue recoger parte de este residuo, raspar este residuo de la cabeza del pistón y llevarlo a analizar. El resultado es este análisis que estás viendo aquí en pantalla. En este análisis lo que vemos es que hay 4 átomos principales que componen como el 91% del residuo y que son, curiosamente, el calcio, el azufre, el zinc y el fósforo. Ahora, dentro de nuestra metodología de análisis está el ver, trazar una hipótesis y ver qué puede haber en el gas o en el aire o en algo que termine introduciéndose en el pistón que tenga estos componentes. Vimos además en el análisis de humo cómo teníamos una proporción de SO2 un poquito superior al que corresponde a emisiones de motores de gas con un gas limpio que está exento de azufre. También vimos que encontrábamos este residuo en todos los pistones y no encontrábamos un patrón que pudiéramos relacionar fácilmente pues, con la entrada de aire o de gas que hace que el último de estos pistones acumule más de este residuo, sino que aleatoriamente en los diferentes pistones, bancadas y motores analizados encontrábamos que no había un patrón que se siguiera, sino que unos sí que es cierto que tenían más que otros, más residuo que otros, pero no encontrábamos un patrón en cuanto a la posición del cilindro. Pues pensemos en qué entra en el cilindro. Hay 4 fluidos que entran en el interior del cilindro. Primero es el combustible, propano, gas, biogás, etc. Segundo es el aire. Tercero es el aceite. Y el cuarto puede ser fugas de refrigerante. De los 4 fluidos que entran, ¿cuál tiene azufre? ¿Cuál contiene esas sustancias, ¿no? Azufre, fósforo, zinc y calcio? Pues solo uno de ellos. Hay uno que lo tiene y que participa de alguna manera en la combustión, que entra en el cilindro en poca cantidad, pero que entra y que puede dejar claramente ese residuo. Y no es otra cosa que el aceite. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a un motor que presenta este residuo blanquecino en la cabeza de los pistones? Que tiene pues, una entrada de aceite que termina combustionándose, y eso es normal porque necesitamos que haya aceite de lubricación en la camisa, pero pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que esté entrando más aceite del debido, y en segundo lugar puede ocurrir que la composición de ese aceite, concretamente no la composición de la base del aceite, sino la composición de alguno de los aditivos, esté dejando un residuo en forma de cenizas sulfuradas en la superficie del pistón.
No hay ninguna otra hipótesis, ni a través del gas, ni a través del aire, ni a través de fugas de refrigerante, que explique perfectamente ese residuo. Si analizamos además pues la literatura existente, incluso manuales de fabricante, nos encontramos que los manuales de fabricantes y la literatura existente siempre recomiendan que utilicemos aceites con un bajo contenido en cenizas. Y es precisamente para evitar este problema, que el aceite que se combustiona deje ese residuo blanquecino. Así que la conclusión de nuestro análisis fue sencilla. Si encuentras residuo blanquecino en la superficie del pistón, tienes que comprobar en primer lugar qué cantidad de aceite es la que se está consumiendo. En segundo lugar, tendrás que verificar cuál es el estado de los segmentos o anillos que se ocupan de la estanqueidad del pistón. Y en tercer lugar, tendrás que mirar la calidad del aceite. Probablemente tengas que cambiar a un tipo de aceite, que sea un aceite de mayor calidad, que venga en su etiqueta, en sus características, un bajo residuo de cenizas. Comprueba la proporción de esas cenizas inorgánicas, de esos compuestos inorgánicos que pueden aparecer, y con ello tendrás resuelto el problema. Si no lo resuelves y dejas que ese depósito crezca, lo que vas a hacer va a ser disminuir la cámara de combustión. Al disminuir el espacio de la cámara de combustión, ya es muy pequeño ese espacio de la cámara de combustión, si tú lo disminuyes, lo que vas a hacer es que la presión efectiva aumente. Si aumenta la presión, te vas a meter en condiciones de detonación fácilmente. La solución definitiva pasa por resolver el problema que causa el depósito, es decir, o cambias la marca de aceite, o bien solucionas el problema de segmentos, o bien cambias las camisas porque pueden estar degradadas en mal estado. Es fácil determinar cuál de las tres causas es: camisas, aros o calidad de aceite. Pero de luego lo más fácil de todo es empezar cambiando el aceite, porque la calidad del aceite no te exige ninguna inversión enorme, no te exige ningún cambio enorme, no te exige una intervención de gran alcance y te permite conocer cómo evoluciona ese depósito. El depósito también se puede eliminar, es decir, se pueden extraer todos los pistones y todas las culatas y limpiarlas, descarbonizarlas. Pero desde luego tu objetivo tiene que ser evitar esos depósitos. Mi consejo: introduce boroscopio, comprueba cómo es la superficie de los pistones. Si la superficie de los pistones está bien, no tienes que hacer nada con el aceite, con los segmentos, pero si la superficie de los pistones presenta estos residuos blancos, tendrás que intervenir cambiando el aceite o revisando en qué estado se encuentran los aros, segmentos y camisas.